Hola, gracias por unirse a este webinar. Mi nombre es Victoria Barba y soy especialista para el éxito de clientes en Multion. El día de hoy quiero hablarles de 21 funcionalidades que deben de conocer de MATLAB. Buscamos que al finalizar esta sesión, ustedes conozcan algunas funcionalidades de MATLAB que les permitirán desarrollar código. Asimismo, queremos presentarles un conjunto de herramientas que apoyen su trabajo para que éste sea eficiente, práctico y divertido. Comenzaremos entonces por definir MATLAB. Y es que cuando hablamos de él pensamos en matemáticas, gráficos y programación. Quiero compartirles que la plataforma de MATLAB está optimizada para resolver problemas científicos y de ingeniería. El lenguaje de MATLAB, como su nombre lo indica, está basado en matrices. Es la forma más natural del mundo para expresar las matemáticas computacionales. Las gráficas integradas facilitan la visualización de datos y la obtención de información a partir de ellas. Una vasta biblioteca de herramientas integradas le permiten empezar a trabajar inmediatamente con algoritmos esenciales para su dominio. El entorno de escritorio invita a experimentar, explorar y descubrir. Todas estas herramientas y funciones de MATLAB están probadas rigurosamente y diseñadas para trabajar juntas. También cuenta con la característica de interoperabilidad, es decir, trabajamos de la mano con diferentes entornos de programación, como Python, por ejemplo. ¿Qué les parece si comenzamos a observar estas funcionalidades dentro de MATLAB? Vayamos directamente a él. Inicialmente, quiero mostrarles una aplicación en la que hemos enlistado cada una de las funcionalidades de las que hablaremos el día de hoy. Esto me permitirá llevar de mejor forma el orden de esta presentación. En nuestro día a día, todos hemos empleado el editor de MATLAB para generar código e incluso, ¿por qué no?, para compartir la solución a algún problema con colaboradores, estudiantes, clientes, entre otros. Es por ello que un script dentro de MATLAB no solamente es la ejecución de código, también es una forma de comunicación. Y es que, ¿quién no se ha enfrentado a la ardua tarea de explicar paso a paso cómo es que se ejecutan líneas de código generadas para el análisis de nuestros datos? Esta tarea ha sido mucho más sencilla a partir del año 2016, en el que se introdujo Live Editor. Live Editor nos permitirá generar archivos en donde incluyamos texto con diferentes formatos, hipervínculos, imágenes embebidas e incluso ecuaciones con el formato adecuado para explicar de mejor forma el análisis que estamos llevando a cabo. En este archivo, escrito o desarrollado por un colaborador, se realiza el análisis de la aparición de terremotos alrededor del mundo en el año 2018. En él se introducen todos estos elementos, incluido también las líneas de código pertinentes para dicho análisis. Es importante mencionar que en este tipo de archivos nosotros podemos ejecutar las líneas de código y obtener el resultado en el mismo. Este es un gráfico que hemos adquirido y que está referenciado a la aparición de estos eventos respecto a la latitud y a la longitud. Ahora bien, ¿cómo podemos interactuar con este tipo de gráficos? Anteriormente lo hacíamos con una ventana externa al editor de nuestro código. En este caso, nosotros podemos editar nuestro gráfico dentro de un LiveScript o dentro de la herramienta Live Editor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo puedo realizar diferentes modificaciones sobre mi conjunto de datos o el resultado del análisis y de forma automática observaremos que en la parte derecha se generan las líneas de código sobre estos cambios que estoy realizando con el cursor. Si nosotros requerimos que estos cambios se realicen de forma permanente dentro de nuestro código, simplemente lo cargamos y observaremos las dos líneas de código pertinentes para estos cambios. También contamos con otro conjunto de herramientas y es que podemos extraer estos resultados a una ventana independiente. La interactividad está habilitada de forma inmediata y directa, es decir, podemos acercarnos, alejarnos, observar cuáles son los resultados de estos parámetros, etc.
Para este tipo de datos o de este análisis en donde necesitamos observar nuestros resultados respecto a un mapa, tenemos datos georreferenciados y podemos ejecutarlos con diferentes comandos, como lo es GeoBubble. GeoBubble nos permite observar el resultado de nuestro análisis sobre un mapa. Este mapa nos dará también algunas figuras geométricas de diferentes tamaños que especifiquen la magnitud del evento, por ejemplo, la magnitud del temblor. Así, hemos establecido que el mínimo de magnitud vaya desde 4 hasta aproximadamente 8 grados y observamos diferentes burbujas en nuestro mapa. Esta herramienta de visualización, entre otras, ustedes pueden visitarlas en el portal. Los invito a que lo visualicen y observen cuáles son las líneas de código que pueden implementar para la tarea que se encuentran realizando. Tomémonos un minuto para observar cuáles son las herramientas que hemos visto hasta el momento. Y bien, hasta ahora hemos observado que se puede utilizar el Live Editor para generar documentos interactivos, los cuales nos permitirán la comunicación entre el análisis, ecuaciones, texto con formato e incluso imágenes. Vimos cómo los resultados son embebidos en un script para interactuar con ellos directamente al extraer los gráficos a su propia ventana. La interactividad va a estar habilitada por defecto. Finalmente, hemos observado que existen algunos gráficos especializados dentro de MATLAB que nos permitirán realizar un análisis rápido y preciso. Regresemos entonces a nuestro análisis. Y es que este tipo de datos nosotros los podemos manipular porque conocemos las líneas de código. Sin embargo, también contamos con un conjunto de herramientas que nos permitirá trabajar con nuestros datos de forma precisa y rápida, con diferentes controles como pueden ser un Numeric Slider. Numeric Slider nos permitirá realizar cambios sobre alguno de nuestros parámetros de forma directa y observar los resultados inmediatamente. Es decir, yo modifico este parámetro, ahora el mínimo de magnitud es 5 y se observa el resultado en nuestro mapa. Si vuelvo a hacer esta modificación, observaremos el cambio dentro de nuestro mapa. Este tipo de herramientas nos ayudará a generar una visualización más interactiva y mucho más amigable. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si nosotros requerimos de compartir nuestros resultados? Por ejemplo, con un cliente. Para él no es tan importante observar las líneas de código, pero los resultados sí. Por ello, es que otra característica que tenemos dentro del App Editor es que podemos ocultar nuestras líneas de código. Si regreso a la parte superior, observarán todo el análisis que hemos hecho con el texto, las imágenes, los hipervínculos, las ecuaciones, sin las líneas de código y observamos los resultados. Lo único que podemos observar aparte de los resultados son los controles interactivos. Entonces podemos seguir haciendo estas modificaciones y observar este archivo como una calculadora, por ejemplo. Ahora bien, si requerimos de compartir estos resultados, una forma estática de hacerlo es generar algún reporte. Para generar un reporte de forma automática dentro de MATLAB, requerimos de la herramienta de exportar este archivo. Exportamos como un PDF, un formato de Word, HTML o formato LaTeX, el que ustedes consideren pertinente. Lo voy a hacer como un PDF y observaré cuál es el resultado. Ahora contamos con un archivo en formato PDF, como les comentaba, en donde tenemos la introducción del texto, las imágenes, las ecuaciones y los resultados. No observamos las líneas de código. En la parte inferior también pueden observar el resultado de nuestro análisis. Bien, si ustedes requieren de algún reporte que incluya las líneas de código, porque tal vez la tenemos que mostrar al profesor, o es importante que los alumnos observen cuáles son las líneas de código que implementamos,
Podemos también mostrar este código y posteriormente generar nuestro reporte. Este reporte ahora incluirá todas estas líneas de código y también el resultado. Lo voy a guardar con el número 2 y esperaré a que MATLAB genere nuestro reporte. Este es nuestro resultado. A diferencia de nuestro archivo anterior, ahora sí observamos las líneas de código, los resultados y el texto que hemos incluido. Voy a cerrar esta parte y regresaré a mi análisis. Y es que esta es una forma de mostrar nuestros resultados, es decir, una forma estática. Cada vez que realicemos el movimiento de nuestros datos, bueno, tendríamos que volver a generar nuestro reporte y almacenarlo con un nombre distinto o tal vez eliminar estos reportes. Sin embargo, si quisiéramos compartir con algún colega de forma interactiva, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues podemos generar diferentes controles mediante una app. Para observar las diferentes apps que han sido creadas dentro de MATLAB, podemos ejecutarla desde la instalación de las creadas por nosotros. Esta es una aplicación en donde cargamos los datos respecto a diferentes fechas para la aparición de terremotos. Podemos hacer modificaciones mediante diferentes controles de la magnitud y la profundidad. Posteriormente, observar los resultados dentro de un mapa o de un mapa de burbujas, de densidad, entre otros. Para realizar este tipo de tareas, podemos generar diferentes apps dentro de MATLAB con el uso de App Designer. App Designer es un entorno de programación que trabaja sobre MATLAB. En él podemos generar diferentes elementos que nos ayuden a interactuar con nuestros datos. Podemos generar, por ejemplo, una lista, podemos agregar diferentes controles o incluso campos de captura. Una vez que los generamos y que estamos de acuerdo con el diseño de nuestra aplicación, la siguiente tarea será encaminar todos estos elementos a la ejecución del código que observamos previamente. Para esto también contamos con el visor de código. Todas estas líneas de código parecerían muchas, pero la gran mayoría la genera MATLAB o App Designer de forma automática. Ahora observaremos cómo es que interactuará cada uno de estos elementos con los datos pertinentes. El resultado puede tener tres variantes. Una de ellas es que nosotros generemos o compartamos nuestros datos mediante una aplicación de MATLAB, como lo vieron previamente. También podemos generar una aplicación web. Ya no es necesario que introduzcamos MATLAB para poder generar esta aplicación o poder ejecutar esta aplicación. Y finalmente, también podemos generar un ejecutable, es decir, que lo instalemos dentro de nuestro equipo y entonces utilizarlo cada vez que sea necesario. Es muy importante mencionar que para ello no se necesita instalación de MATLAB. Les invito a que visiten cada una de las herramientas que les estoy mencionando y que observen la documentación pertinente para que puedan compartir sus resultados de forma dinámica y precisa. Observemos entonces qué hemos visto hasta el momento en este webinar. Hasta ahora hemos observado cómo crear documentos interactivos a través de controles directamente en el LiveScript. También hemos observado cómo esconder el código para poder exportar nuestros scripts en formato PDF o incluso Word como un reporte. Naturalmente, vimos cómo crear interfaces de usuario que nos permiten diseñar aplicaciones de captura de mi análisis completo, abriendo un acceso a colegas, directivos, alumnos, profesores, entre otros. Entre otras opciones, para compartir, vimos que MATLAB Compiler les permite generar aplicaciones web o incluso la instalación de la aplicación dentro de su equipo. Hablemos ahora de una etapa muy importante para procesar nuestros datos, es decir, una etapa previa, que es la adecuación o limpieza de nuestros datos para el procesamiento. Entonces, para limpiar nuestros datos,
quiero mostrarles un archivo que hemos preparado en donde se realiza el análisis del gasto de energía en diferentes condados de Nueva York. En ellos tabulamos diferentes muestras a partir de datos con estampa de tiempo. Para realizar el análisis, lo primero que necesitamos es obtener estos datos, importarlos dentro de MATLAB. Y para realizar esta tarea podemos emplear un comando que nos ayudará a trabajar con diferentes archivos de Excel. Por ejemplo, este es DataStore. DataStore nos permitirá almacenar todos estos datos con diferentes archivos de forma rápida y precisa. Ahora bien, en este caso yo solamente estoy empleando un archivo, por lo que este comando no lo voy a emplear en este momento. Voy a abrir este documento, este live script, en el que realizamos el análisis. Ahora, la forma más sencilla y más precisa de importar nuestros datos con estampa de tiempo, bueno, pues es la lectura de una tabla de tiempo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bien, voy a ocupar los llamados function heads. Esto nos va a permitir autocompletar las líneas de código. Si olvidamos, por ejemplo, alguna propiedad que es muy común por todos estos comandos que se manejan dentro de MATLAB, bueno, podemos ir completando con las opciones que nos muestra en la parte inferior. Por ejemplo, voy a leer como una tabla de tiempo, voy a seleccionar la flecha hacia abajo y voy a seleccionar lo que falta de mi línea de código. También nos dice qué es lo que queremos leer. Bueno, en este caso yo quiero entrar a la carpeta de datos y leer mi archivo del análisis de energía en Nueva York. Podemos ocupar también las propiedades de estos comandos, es decir, bueno, yo quiero que en este momento se preserve el nombre de mis variables que se encontraban en el archivo de Excel. Entonces yo puedo generar una regla y en automático nos dice, ok, esta regla tiene dos diferentes valores, que se preserven o que se modifiquen los encabezados de nuestros datos. Lo voy a preservar y voy a ejecutar esta línea de código. Este es nuestro resultado. En él tenemos los diferentes variables o los diferentes encabezados con la misma base de tiempo. Seleccionar estos datos nos permitirá generar tal vez un análisis estadístico en donde obtenemos el mínimo y el máximo de nuestros datos, así como su comportamiento mediante un gráfico. Bien, pero ¿qué es lo que sucede si nosotros queremos hacer un análisis de nuestros datos de forma dinámica o tal vez de forma gráfica? Es decir, si yo selecciono mis datos y genero un gráfico, existe uno de ellos que es muy eficiente, que es StackPlot. Este tipo de gráfico nos permitirá generar la adquisición de todas nuestras variables respecto a la misma base de tiempo e incluso analizar de forma precisa en el mismo momento qué es lo que sucede con cada uno de nuestros datos en cierta muestra de tiempo. ¿Ok? Este tipo de gráficos es muy importante para el análisis de datos y en lo personal me gusta mucho, ya que si ustedes están familiarizados con Subplot, esta nueva herramienta les ayudará mucho más rápido y preciso para su análisis. Ahora bien, una vez que generamos de forma interactiva nuestro gráfico, dentro del Command Window observarán que obtenemos la línea de código para volver a ejecutar o volver a generar este gráfico. Si ustedes comienzan a familiarizarse con las líneas de código dentro de MATLAB, les recomiendo que ocupen estas propiedades para que observen cuáles son los comandos que empleamos y cómo debemos de realizarlo. Hablemos entonces ahora de la limpieza de nuestros datos. Es decir, si tomamos una de las variables y lo graficamos, observaremos que para este condado existen algunos valores en cero que no serán de mucha ayuda para el análisis de nuestros datos y algunos valores atípicos que salen del comportamiento general de nuestra señal, por lo que limpiarlos es muy importante.
Los elementos que hemos considerado como perdidos los podemos limpiar de forma rápida y para ello podemos utilizar dos comandos que son precisos. Es decir, standard is missing nos ayudará a observar qué es lo que vamos a realizar con todos aquellos elementos que son cero. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos? Bueno, pues vamos a quitarlos o vamos a hacer una interpolación lineal. En este caso, quitarlos, pues nos eliminaría elementos que son importantes, por lo que con esta línea de comandos generamos una interpolación de nuestros datos de forma lineal y rápida. Solamente con dos líneas de código y como observan en el resultado gráfico, ya no tenemos comportamiento que se aproxime a cero o que sea exactamente igual a cero. Hemos limpiado los datos faltantes, por llamarlo de alguna forma. Ahora nos falta remover aquellos datos atípicos y esta línea de código lo realiza de forma rápida. Se viera como peculiar, ¿no? Y es que otra herramienta que podemos utilizar son las diferentes tareas conocidos como Live Editor Task, nos permitirán generar operaciones precisas sobre nuestro conjunto de datos. En este caso, estoy limpiando todos los valores atípicos, cargando nuestros datos que estamos soportando o que estamos analizando. Bien, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos y observaremos el resultado. Este es un gráfico que nos muestra el comportamiento general de nuestra señal o de nuestro conjunto de datos de color azul, los elementos que consideraremos para modificar los datos atípicos con una X. Esto lo realizamos de forma rápida, pero también podemos observar el código de esta tarea. Y el código lo observaremos con estas líneas. Todas estas líneas generan las tareas que ustedes observan como pequeños controles dentro del Live Editor Task. Ustedes pueden insertar diferentes controles de este tipo con la limpieza de datos, la limpieza de datos atípicos, la normalización de nuestros datos, entre otras. Les invito a que los exploren y que observen qué es lo que realiza cada una de estas Live Editor Tasks que nos facilitan muchísimo la interacción con nuestra limpieza de datos o nuestro preprocesamiento. Una vez que tenemos todas estas líneas de código, tal vez observarlas no sea tan preciso o tan necesario, por lo que podemos ocupar un elemento que nos permita generar todas estas tareas dentro de una sola función. Es decir, yo voy a limpiar todos mis datos ocupando todas estas líneas de código y quiero que me lo muestre solamente una, eh, como una línea de comandos. Para ello podemos ocupar la herramienta Refactor. Refactor nos permite generar una función a partir de la selección que hemos hecho. Esta función la podemos cargar dentro de nuestro mismo archivo o generarlo como una función externa, es decir, guardarla como un archivo diferente. Ahora, yo solamente observaré esta función a la que llamaremos limpieza, por ejemplo. Y esta limpieza requiere de todos los comandos de la parte inferior. Miren, aquí es nuestra función y en la parte superior solamente la vamos a mandar llamar con la misma línea, limpieza de todos nuestros datos. Con ello es que hemos limpiado nuestros datos y ahora sí podemos pasar a la etapa del procesamiento. Bien, pues ¿qué hemos visto hasta ahora? Regresaré a mi aplicación. Y es que hemos visto cómo los function hands nos permiten realizar tareas rápidas si es que hemos olvidado algún comando o alguna propiedad de cada uno de los comandos. Este nos va a mostrar el sintaxis necesario para mandar llamar las funciones directamente en el Live Editor. Vimos cómo hay contenedores específicos para diferentes tipos de datos. Por ejemplo, los datos de tiempo.
Y estas funciones facilitan el análisis y representación de mis datos. Vimos cómo existen diferentes formas de graficar nuestros datos. Este plot nos ayuda a observar todas nuestras variables a la vez y cómo las pestañas de visualización contienen diferentes maneras interactivas de graficar nuestros datos. En cuanto a la tarea tediosa del preprocesamiento de datos, vimos diferentes funciones creadas para facilitar esta tarea. Utilizando Live Editor Task, podemos crear aplicaciones embebidas para editar, probar y ejecutar tareas de limpieza de datos. Hemos observado dos capacidades más de Live Editor. Una que nos permite observar nuestro código lado a lado con sus resultados y otra con la que podemos encapsular nuestro código dentro del script. Esta y otras funciones podemos agregarlas directamente a estos archivos de análisis. Hablemos ahora del análisis de señales, y es que el cálculo de algunos parámetros como periodicidad quisiéramos hacerlo de forma interactiva. Por ello es que contamos con nuestras apps. Estas apps están divididas de acuerdo al campo de estudio que desean implementar. Por ejemplo, tenemos sistemas de control, procesamiento de señales y comunicaciones, procesamiento de imágenes y algo más específico como el desarrollo de alguna aplicación o la generación de código. Todas estas aplicaciones ustedes pueden observarlas y visitarlas cuando crean pertinente. Sin embargo, los invito a que lo hagan para que observen cuáles son las que se pueden implementar en su trabajo que están realizando dentro de MATLAB. Muy bien. Voy a mostrarles una aplicación que me permite generar el análisis de señales y, bueno, voy a cargar los datos que estábamos utilizando o que hemos limpiado para que observen cómo nos muestra cada uno de los condados con los que nos encontrábamos trabajando. Voy a hacer un poquito más grande esta parte y, bueno, voy a mostrarles como un análisis del tiempo, una de nuestras señales, y quiero mostrarles otra de este lado. Ustedes pueden acercarse o generar algún acercamiento a nuestros, nuestras señales para observar qué sucede en cierto tiempo o incluso también pueden observar su comportamiento respecto a la frecuencia. ¿Ok? Si ustedes desean tomar las frecuencias bajas, entonces pueden generar una pequeña ventana y observar qué sucede tanto en tiempo como en frecuencia. Miren, podemos modificar todas estas tareas. Ahora bien, una de las características más importantes de la mayoría de todas las apps que pueden emplear dentro de MATLAB es que ya no requieren de escribir líneas de código, ya que ustedes pueden generar su propio script o generar las líneas de código necesarias para volver a realizar esta tarea sobre otro conjunto de datos. Por ejemplo, nos muestra dos opciones: generar nuestro script dentro de MATLAB para solamente extraer la región de interés o generar nuestro script dentro de MATLAB para generar o para obtener, perdón, el espectro. ¿Ok? Todas estas tareas las pueden implementar dentro de esta aplicación y bueno, me atrevo a decir que es una forma mucho más interactiva para trabajar con nuestro conjunto de datos, nuestras señales, etcétera. Bien, entonces regresamos a nuestra aplicación rápidamente y es que quiero comentarles que hasta el momento hemos generado un análisis de nuestras señales dentro de una aplicación y bueno, quiero mostrarles las diferentes apps que pueden emplear dentro de MATLAB, por lo que nuevamente invito a que las exploren y observen cuáles son las características de cada una de ellas. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco del trabajo con hardware? Ustedes pueden mandar llamar diferentes dispositivos conectados a su computadora. En este caso, voy a mandar llamar a mi webcam y la voy a asignar a una nueva variable. En el workspace observarán que esta nueva variable se encuentra cargada.
Bien, podemos mostrar el resultado de la captura de una toma de nuestra variable W y se mostrará en una nueva figura. Este es el resultado. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con esta línea de comandos? Nosotros también podemos modificar algunas propiedades, por ejemplo, el título. En este caso voy a poner prueba. Y también podemos modificar otras propiedades, como podría ser el eje X y el eje Y. Yo voy a agregar una nueva etiqueta de el eje Y que tenga por título intensidad. Ustedes pueden agregarlo conforme les sea conveniente. Muy bien, esta es la captura de una imagen. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en lugar de una queremos mostrar varias imágenes? Existe el comando Tile Layout, en donde podemos generar un espacio que vaya asignando cada una de las tomas que vamos adquiriendo de nuestro equipo. Es decir, voy a generar una nueva variable que sea la captura o diferentes capturas desde nuestra cámara web. Para esto, bueno, le voy a decir que me vaya mostrando cada una de estas capturas. Posteriormente, le voy a decir que nos muestre las capturas que obtuvimos como W y posteriormente las vaya asignando a nuestro espacio que hemos establecido. De esta forma. Voy a regresar a mi imagen. Esta es la primera. Posteriormente vuelvo a ejecutar esta línea. Esta es la segunda. Y va a haber tantas capturas conforme lo mandemos llamar. Quiero mostrarles el resultado de este lado. ¿Okay? Esto puede servir para diferente procesamiento que ustedes llegan a hacer y lo pueden observar de forma rápida y precisa dentro de una ventana sin necesidad de abrir tantas ventanas como imágenes han adquirido. Esto solamente para que observen cuál es cada una de estas propiedades que pueden manejar dentro de las figuras creadas en MATLAB. Muy bien. ¿Cómo es que hemos adquirido el soporte para generar estas líneas de código? Es decir, para trabajar con nuestra webcam. Para esto contamos dentro de Home con una herramienta muy importante que es Add-ons. Dentro de Add-ons, nosotros podemos ingresar a cada una de las propiedades, ya sea de nuestra webcam, y en automático se despliegan algunos ejemplos o incluso el paquete de soporte para el uso de nuestras webcam conectadas por USB o también el ingreso a diferentes toolboxes que no hemos instalado en nuestro equipo. Por ejemplo, para el computing yo ya la tengo instalada en mi equipo y MATLAB Support Package para cámaras USB también la tengo conectada. Si existe alguno que yo no tengo instalado dentro de mi equipo y que quiero explorar, no se preocupen, ustedes cuentan incluso con algunos videos representativos o como tutorial a estas herramientas y ustedes pueden agregarlo sin ningún problema. También pueden descargarlo y posteriormente en otro equipo donde se encuentren trabajando, bueno, lo pueden instalar, ¿vale? Ahora bien, del lado izquierdo podremos observar que cada una de estas aplicaciones o paquetes de soporte o incluso toolboxes con las que quieren navegar se encuentran clasificadas de acuerdo a la implementación que buscan, es decir, el procesamiento de señales o incluso las apps con las que contamos o si gustan filtrarlo
ya sea herramientas para MATLAB y para Simulink. Les invito a que exploren esta parte y que observen cuáles son las herramientas que han sido creadas por el fabricante o incluso con diferentes colaboradores que eh, trabajan muy de la mano con las herramientas de MATLAB. Bien, para resumir esta parte de nuestra plática, hablamos sobre la conexión a hardware. Utilizamos webcam y la función tileLayout para poder ejecutar o poder crear una secuencia de fotos utilizando las propiedades, ya sea del título, los ejes o incluso las etiquetas de nuestros gráficos. Por último, vimos cómo extender más capacidades de MATLAB utilizando soporte de hardware y miles de ejemplos y códigos creados por los usuarios de MATLAB y accesibles en el Add-on Explorer. Es aquí cuando podemos resolver la pregunta, ¿será que alguien más está trabajando en el problema que deseo resolver? Los invito a que exploren todas estas herramientas. Y como podrán observar, llevamos más de 21 funcionalidades. Quiero finalizar con algunas importantes. Una de ellas es debida a que en algunos casos queremos ejecutar funciones o código que hemos creado en versiones previas. Y esto puede llegar a complicarse un poco. En este archivo creado por un colega hemos generado líneas de código en donde queremos crear un árbol de clasificación. Bueno, si nosotros lo ejecutamos, observaremos este error. Esto lo podemos observar dentro de la herramienta que se muestra en la parte derecha de nuestra pantalla. Si ustedes observan, se tienen algunas líneas de diferentes colores que nos permiten ver algunos errores de color rojo y algunas advertencias o consejos que nos entrega MATLAB de color naranja. Los cambios realizados sobre estas marcas dentro de nuestros archivos nos puede ayudar a mejorar el código e incluso a evitar cualquier tipo de error. Bien, en este caso esta función ya no está disponible, por lo que trabajar con ella no será útil. Ustedes pueden observar cuáles son las características de cada una de estas funciones generadas previamente trabajando con un reporte. Este reporte lo vamos a ejecutar en toda nuestra carpeta dentro del current folder. Lo voy a ejecutar y es el Code Comparability Report. Este reporte nos muestra cuáles son las líneas de código que se nos aconseja sean modificadas y en qué versión han sido removidas. Es decir, esta línea de código se encontraba trabajando en versiones pasadas, pero fue hasta el año 2016 en su versión A que ha sido removida. Por lo tanto, nos solicita que modifiquemos estas líneas de código. Todos estos detalles, así como la documentación de estas herramientas o incluso algunos otros puntos importantes de sintaxis y de modificación de código, podrán verlo en Code Comparability Report. Voy a cerrar esta parte. Y es que ahora, en este archivo, obtendremos una versión modificada de estas líneas de código. Ahora sí, podremos observar de forma distinta la ejecución de las líneas. Pero, ¿cómo puedo yo, en un archivo muy largo o muy extendido, observar los cambios que se han hecho? Para esto, contamos con una herramienta que se ejecuta dentro del current folder y que nos permite realizar la comparación entre archivos o incluso carpetas. Bien, en este caso vamos a hacer la comparación de dos archivos en donde se ejecutan las líneas de código de las que hablamos previamente. Y observamos que sí existen cambios, es decir, el espacio marcado de color blanco o de color transparente sin ningún recuadro nos indica que no ha existido cambio, que todo se encuentra exactamente igual. Ahora, en la parte inferior observamos remarcado de color lila aquellos cambios abruptos que hemos hecho en nuestro código. No quiere decir que sean tareas diferentes, quiere decir que son
comandos distintos que tal vez realizan la misma tarea. Derivado de estos cambios, también realizamos algunos otros para la vista o para tal vez la muestra hacia el usuario, por lo que es importante que observemos que sí hay cambios, pero que estos son generados a partir de la modificación de líneas de código. ¿Ok? Bien, esta es la parte del Code Comparability Report y de la comparación de diferentes archivos. Regresemos entonces a nuestra aplicación para finalizar. Y es que observamos hasta el momento que Code Comparability Report es una herramienta que nos ayudará muchísimo a comparar diferentes líneas de código que han sido que ya no son soportadas dentro de MATLAB. También podemos generar la comparación de archivos o carpetas para que observemos de mejor forma nuestro código previo y el actual. Y hemos generado el análisis de nuestro código con las diferentes marcas que nos muestra dentro de nuestro archivo eh, como errores o advertencias. Muy bien. Para finalizar, entonces, quiero mostrarles la creación de proyectos. Y es que un proyecto dentro de MATLAB podría ser de mucha utilidad, ya que contamos con diferentes herramientas que mandamos llamar en diferentes momentos, como pueden ser las funciones. Estas funciones tienen dependencia unas de las otras, por lo que generar un proyecto nos puede ayudar a ordenar todos estos archivos, incluso también a saber cuáles son las funciones o los ejecutables que mandaremos llamar al momento de abrir dicho proyecto. También generamos una modificación de una modificación y un análisis de la dependencia de estos archivos o funciones con los que podemos trabajar. Y es la ventana. Entonces, contamos con el análisis de dependencias, la clasificación o incluso también la generación de un diagrama de nuestros diferentes recursos que utilizamos en un proyecto. Les recomiendo que ustedes comiencen a trabajar con esta herramienta y que si ustedes cuentan con alguna duda, bueno, pueden ingresar a MathWorks y generar toda la documentación de los proyectos. ¿Ok? Es como le podemos dar mantenimiento, para que sirva un proyecto, todos los detalles acerca de este tipo de ayuda dentro de MATLAB. Bien, pues para finalizar, quiero mostrarles las diferentes notas de las versiones de MATLAB, los que conocemos como Release Notes. Estas notas nos entregan cuáles son las características o los cambios que se han dado a través de las diferentes versiones. Regularmente, cada año se cuenta con una versión A y una versión B. Entre cada una de ellas existen diferentes modificaciones para mejora de la generación de código o la generación de este tipo de archivos, como les comentaba, dentro del Live Editor. Bien, esto también o esta ayuda también está categorizada de acuerdo a las herramientas que queremos explorar o incluso al área de estudio que estamos trabajando. Las podemos filtrar, ya sea mediante las versiones o buscar texto dentro de estas versiones. ¿Okay? Los invito a que lo exploren, lo visiten, observen cuáles son los cambios y, bueno, que vean cuáles son las tareas que pueden implementar ahora mismo. Bien, pues entonces regresemos a nuestra aplicación para finalizar con este webinar. Y es que ahora sí observamos cuál es la característica de los proyectos que podemos crear y finalmente las release notes que nos muestran las diferentes características de nuestras nuevas versiones. En total, más de 21 características o funcionalidades, exactamente 31 funcionalidades que pueden comenzar a implementar desde este momento y que esperemos sean funcionales para cada uno de sus proyectos.
Bien, pues para finalizar, quiero comentarles que nosotros somos Multion, el distribuidor exclusivo de los productos que ofrece MathWorks en México. También trabajamos con Stata, Ibios, Quanser o incluso Matemática. Cualquier cuestión acerca de la adquisición de alguno de estos software pueden escribirnos a través de info@multion.com. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y recuerden que los esperamos para nuestros siguientes eventos.